Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis cielos? Espero que súper bien, radiantes y listos para otro vídeo lleno de chismecito jugoso, análisis afilado y por supuesto, esa pizca de fantasía romántica que tanto nos gusta. Hoy mis bellezas nos vamos a sumergir en un tema que está que arde, un tema que ha conquistado corazones, alimentado fantasías y que honestamente a mí me tiene fascinada. Ya lo habrán intuido por el título, ¿verdad? Exacto. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Mert Demir y Afra Saraolu, dos figuras que por separado, ya brillan con luz propia, pero que juntos, ay amigos, juntos son dinamita. Y como el título lo indica, vamos a diseccionar a fondo un gesto en particular, un gesto que, como les digo, es capaz de hacer temblar hasta al más cínico, un gesto que te hará creer en el amor, o al menos cuestionar tu escepticismo. Así que si eres de los que suspiran por las historias de amor, se deleitan con el drama, se nutren del chisme y por supuesto, son amantes de las novelas turcas, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desmenuzar este gesto con lupa, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada suspiro. Vamos a ver qué lo hace tan especial, qué lo hace tan impactante y por supuesto, vamos a especular un poquito sobre qué significa todo esto para Mert, para Afra, y para nosotros, los mortales que los admiramos. Pero como siempre, antes de empezar con el chismecito más sabroso, no se les olvide hacer lo que saben, suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, dejen un buen like si les gusta el tema. Eso me da energía para seguir creando contenido. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Que empiece el espectáculo. Bien, para entender a la perfección el impacto de este gesto, creo que es fundamental que hablemos de los protagonistas. ¿Quiénes son Mert Demir y Afra Saraolu? ¿Por qué su historia nos tiene tan enganchados? Primero, tenemos a Mert Demir. Mert. Para los que no lo conozcan, Mert es un cantante y compositor turco con un talento innegable, una voz que te eriza la piel y un estilo que enamora. Sus canciones, sus canciones. Son románticas, melancólicas, perfectas para esos momentos de introspección, para una tarde lluviosa con una taza de té o, por supuesto, para dedicar a alguien especial. Sus letras tocan el alma, sus melodías te atrapan y su voz. Dios mío, su voz. Es dulce, potente y te transporta a otro lugar. Ha logrado conquistar el corazón de miles de personas con su música, y su personalidad, cercana y carismática, lo ha convertido en un ídolo de la escena turca. Y luego tenemos a Afra Saraolu. Afra. ¿Quién no conoce a Afra? Es una de las actrices turcas más aclamadas y talentosas del momento. Es guapísima, elegante y su nombre ha estado en boca de todos, literal, gracias a su papel protagónico en la serie Yalan, que como ya sabrán, ha sido un éxito rotundo, un verdadero fenómeno de masas, un bombazo. Afra es una actriz camaleónica, capaz de interpretar cualquier papel con una naturalidad y una profundidad que te dejan sin aliento. Tiene una mirada expresiva, una sonrisa cautivadora y una capacidad para transmitir emociones que es simplemente admirable. Ha demostrado su valía en cada proyecto, y se ha ganado el cariño y la admiración de millones de fans en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que la historia de Mert y Afra sea tan especial? ¿Qué es lo que ha encendido la mecha de la fascinación en redes sociales, en medios de comunicación y por supuesto, en nuestros corazones? La respuesta es clara, la química. La química entre ellos es innegable, palpable, se siente a kilómetros de distancia. Es de esas químicas que traspasan la pantalla, que te atrapan y te hacen creer en el amor a primera vista. Desde que se confirmó su relación, las redes sociales se volvieron locas literalmente. Los paparazzi los persiguen incansablemente, los fans los adoran y los siguen a todos lados, y cada foto, cada vídeo, cada pequeño gesto es analizado al detalle con la pasión y el rigor científico de un investigador de campo. Se crean cuentas de fans dedicadas a ellos, se hacen edits de sus mejores momentos, se escriben fanfics y se debaten teorías sobre el futuro de su relación. Es un fenómeno y a nosotros nos encanta ser parte de él. Y ahí es donde entramos nosotros con nuestro ojo de águila para analizar ese gesto del que tanto se habla, ese gesto que ha provocado suspiros, lágrimas y, por qué no, alguna que otra envidia sana. ¿De qué gesto estamos hablando? Pues de algo aparentemente simple pero en realidad sumamente poderoso, algo que contiene una carga emocional tremenda, un abrazo, una mirada, un detalle en público, pero no cualquier gesto, no.
Estamos hablando de un gesto que ha sido interpretado como una muestra de amor genuino, de conexión profunda, de complicidad. Inquebrantable. El contexto, mis amores, es fundamental. El gesto en sí mismo puede parecer insignificante, pero todo lo que hay detrás, la historia que los une, la expectación que genera, los sentimientos que ambos involucran, todo eso le da un significado mucho más profundo, un significado que resuena en lo más hondo de nuestro ser. En este caso, el gesto del que hablamos es una interacción específica que han tenido en público, una interacción capturada en fotos y vídeos que se han viralizado en las redes. En estas imágenes se observa una conexión especial, un afecto evidente, una cercanía que trasciende lo físico. Y ese gesto, por la forma en que se da, por la mirada, por el contacto físico, por la energía que irradia, es lo que ha hecho que muchísimos, creamos en el amor verdadero, en esas conexiones que te marcan para siempre. Analicemos el gesto en detalle, mis amores, porque la clave está en los pequeños detalles. Observamos una mirada llena de ternura, una sonrisa cómplice, un contacto físico que transmite confianza y cercanía. No es un gesto forzado, no es una pose estudiada para las cámaras. Es un gesto natural, espontáneo, que revela una conexión real y profunda, una conexión que va más allá de la atracción física. Es como si el mundo se detuviera a su alrededor, y solo existieran ellos dos en ese momento, inmersos en su burbuja de amor y complicidad. Se nota la complicidad, la alegría de estar juntos, el entendimiento silencioso que solo las parejas que se aman de verdad pueden tener. En la mirada de Mert vemos admiración, cariño, un profundo respeto por Afra. En la mirada de Afra vemos felicidad, seguridad, una conexión que la hace sentirse plena y feliz. Es precisamente esa autenticidad, esa naturalidad, esa falta de artificio, lo que ha conquistado a tantos corazones. En un mundo donde a menudo vemos relaciones mediáticas y posadas, donde las apariencias a veces importan más que los sentimientos, ver un gesto tan genuino es refrescante, es esperanzador, es como una bocanada de aire fresco. Es un recordatorio de que el amor real, el amor que importa, existe, y que a veces se manifiesta en los gestos más simples. Pero ojo, mis cielos, que aquí no estamos para idealizar. No estamos diciendo que este gesto garantice un final feliz para siempre, ni que esta sea la historia de amor perfecta, libre de obstáculos y desafíos. El amor es complejo, es impredecible, y cada relación es un mundo en sí mismo. Habrá altibajos, momentos de felicidad y momentos de crisis, pero lo que sí podemos decir es que este gesto transmite una energía positiva, una ilusión, una esperanza. Y eso, en los tiempos que corren, es algo que valoramos muchísimo. Además, no podemos olvidar el impacto que tienen las redes sociales en todo esto, que es un factor fundamental para entender el fenómeno. Los fans se vuelven locos, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia, el gesto se viraliza y llega a rincones del mundo. Se crean memes, se hacen edits impresionantes, se escriben canciones inspiradas en su historia, y se especula sobre el futuro de la relación. Las redes sociales amplifican todo, exacerban las emociones y crean una conexión más intensa entre los fans y sus ídolos. La inmediatez, la posibilidad de comentar y compartir, la creación de comunidades online, todo esto contribuye a la leyenda, y a que el gesto adquiera aún más importancia, se convierta en un símbolo, en un punto de referencia. La industria del entretenimiento turca, como sabemos, es muy dada a este tipo de historias, a las historias de amor apasionadas, llenas de drama, con personajes complejos y tramas cautivadoras. Los fans se involucran emocionalmente, se identifican con los personajes, sueñan con un final feliz, y se emocionan con cada gesto, con cada mirada, con cada interacción. Y en este caso el gesto de Mert y Afra ha alimentado esa ilusión, ha encendido la llama de la esperanza y ha demostrado que el amor, en todas sus formas, sigue siendo un tema que nos fascina y nos conmueve. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que este gesto sea tan especial? ¿Por qué ha capturado nuestra atención de esta manera? Yo creo que son varias cosas, que se combinan y se potencian mutuamente. Primero, la naturalidad con la que se da. No parece un gesto estudiado, premeditado, sino un reflejo de lo que sienten el uno por el otro, un reflejo de una conexión profunda y genuina. Es como si, en ese momento, se olvidaran del mundo y solo se concentraran en el otro. Segundo, la intensidad de las emociones que transmite. Se ve amor, cariño, complicidad, un profundo respeto y admiración. No hay poses, no hay máscaras, solo dos personas que se quieren y que se sienten a gusto en la compañía del otro. Tercero, el contexto. La expectación, la historia que hay detrás, la atención mediática que han generado,
todo eso le da un significado más profundo, un significado que trasciende lo individual y se convierte en un símbolo de esperanza para Match. Y por último, la esperanza que genera. Nos recuerda que el amor puede ser real, genuino, y que a veces, basta un simple gesto para cambiarlo todo, para hacernos creer en la magia, en la conexión entre dos almas. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este gesto, de esta historia? Pues quizás a prestar más atención a los pequeños detalles, a valorar los gestos de cariño que nos demuestran las personas que amamos, a apreciar la conexión que tenemos con ellas. A no tener miedo de expresar nuestros sentimientos, de mostrar nuestra vulnerabilidad, y a creer en el poder del amor, en todas sus formas. Quizás también a ser menos cínicos, a no perder la esperanza, a creer en la posibilidad de encontrar a alguien que nos haga sentir plenos, felices, y a quienes podamos brindar nuestro amor incondicional. A recordar que la vida está llena de momentos mágicos, y que a veces, la felicidad se encuentra en los gestos más simples. En resumen, mis amores, el gesto de Mert y Afra es mucho más que un simple momento capturado en una foto o un vídeo. Es una muestra de amor, de complicidad, de esperanza. Es un recordatorio de que a pesar de todo, el amor puede existir, y que a veces, la magia se encuentra en los pequeños detalles, en una mirada, en un abrazo, en un gesto que lo dice todo sin necesidad de palabras. Es una prueba de que el amor, en su esencia más pura, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Y llegamos al final de este vídeo, mis bellezas. Espero que les haya gustado este análisis, y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. ¿Qué opinan ustedes del gesto de Mert y Afra? ¿Creen en el amor? ¿Cuál es su opinión sobre la pareja? Déjenmelo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones. Soy toda oídos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura, y por ser parte de esta comunidad maravillosa. Recuerden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se vienen cosas buenísimas. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de amor y de buenas vibras. Chao, chao. Y no se olviden de soñar, de amar y de creer en la magia. Hasta la próxima.